El viento salado agitaba el pelo de Sybil Cross mientras permanecía de pie en el muelle, contemplando el horizonte. La madrugada pintaba el cielo y el mar de delicados tonos rosas y morados. Harborville, una pequeña ciudad costera de Maine, apenas empezaba a despertarse, pero para Sybil el día hacía tiempo que había comenzado. Inhaló profundamente el aire marino, sintiendo cómo le llenaba los pulmones de fuerza y determinación. A sus 35 años, Sybil seguía conservando la misma pasión por el océano que la había traído hasta aquí tantos años atrás. Su esbelta figura en vaqueros desgastados y el viejo jersey de Ezra parecía frágil frente al inmenso mar, pero sus ojos del color de los cielos tormentosos leían una voluntad inquebrantable. «¡Mamá! ¡Mamá!». La sonora voz de Iris sacó a Sybil de su ensueño. La niña de 7 años corría por el muelle, con sus coletas rojas ondeando al viento. «Mira lo que he encontrado». Sybil sonrió al ver a su hija llevar con cautela algo en las palmas de las manos, plegadas en forma de barco. Iris era un recuerdo vivo de Ezra, los mismos ojos verdes brillantes, las mismas pecas esparcidas por la nariz y las mejillas. «¿Qué tienes ahí, Solete?», preguntó Sybil, inclinándose hacia su hija. Iris abrió las palmas de las manos y mostró una pequeña estrella de mar. «Estaba en la orilla, sola. ¿Podemos devolverla al mar?». Sybil acarició suavemente la cabeza de su hija. «Por supuesto, cariño, pero primero vamos a ver si está herida». Juntas examinaron la estrella de mar. Sybil aprovechó el momento para contarle a su hija la vida de estas asombrosas criaturas. Iris escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra de su madre. «Parece que está bien», concluyó Sybil. «Llevémosla a casa». Caminaron hasta el borde del muelle e Iris bajó suavemente la estrella de mar al agua. «Adiós, estrella de mar, ten cuidado», susurró la niña, observando cómo la criatura se hundía lentamente hasta el fondo. Sybil pasó el brazo por los hombros de su hija, sintiendo que su corazón rebosaba de amor y orgullo. A Esdras le haría muy feliz ver que su hija se estaba convirtiendo en una niña increíble. «Vamos, cariño, tenemos que prepararnos para ir al colegio y al trabajo», dijo Sybil, y se dirigieron a la casa. Su pequeña casa de madera se alzaba sobre un acantilado con vistas al océano. Era vieja y destartalada en algunas partes, pero Sybil e Iris adoraban cada crujido y cada grieta. Era su hogar, su fortaleza. El desayuno transcurrió como de costumbre, con Iris masticando sus cereales y Sybil repasando sus notas sobre el estudio que estaba realizando de la población de salmón del Atlántico. Como bióloga marina, luchaba constantemente por preservar el ecosistema local. «Mamá, ¿por qué cantan las ballenas?», preguntó de repente Iris, apartándose de su tazón. Sybil sonrió. La curiosidad de su hija siempre le había sorprendido. «Bueno, cariño, los científicos aún no lo saben con seguridad. Algunos creen que es una forma de comunicarse, otros creen que les ayuda a navegar por el océano. O tal vez solo les gusta la música, como a papá», sugirió Iris. Sybil sintió que se le estrujaba el corazón. «Tal vez, cariño. A tu padre le encantaba la música». La imagen de Ezra tocando la guitarra en la playa afloró en la mente de Sybil. Su risa, su voz cantando viejas baladas marinas. Habían pasado 4 años y el dolor de la pérdida seguía siendo agudo. «Cuéntame más cosas de papá», le preguntó Iris, y Sybil vio en los ojos de su hija la misma nostalgia que ella sentía. «Tu padre era el hombre más valiente que he conocido», comenzó Sybil, sentándose junto a su hija. «Amaba el mar con todo su corazón y nunca tuvo miedo de su poder. Podía predecir el tiempo mejor que cualquier meteorólogo con solo mirar las olas y el cielo». Iris escuchaba con la respiración contenida. Las historias sobre su padre eran un tesoro que guardaba en su corazón. «También era muy inteligente», continuó Sybil. «Podría haber sido lo que quisiera, vivir en una gran ciudad, tener un trabajo prestigioso,
pero eligió este lugar, eligió ser pescador, porque le hacía realmente feliz. Y la abuela Ágata no estaba contenta con eso, ¿verdad?, preguntó Iris. Sibyl suspiró. La pregunta de su hija le recordó su complicada relación con Agatha Cross, la madre de Ezra. La abuela Ágata tenía otros planes para la vida de tu padre. A veces es difícil para los adultos entender las decisiones de sus hijos. Miró su reloj. Oh, tenemos que prepararnos. Vamos, cariño, sube corriendo y prepara tu mochila. Te llevaré al colegio antes del trabajo. Mientras Iris hacía la maleta, Sibyl recogió rápidamente su escritorio y revisó su bolsa de documentos. Hoy tenía una reunión importante con los pescadores locales. Debían discutir las nuevas normas de captura para mantener la población de peces en la bahía. Cuando salieron de casa, la ciudad ya estaba totalmente despierta. Los barcos pesqueros se balanceaban en los muelles, listos para hacerse a la mar. La dueña de la panadería local, la señora O'Brien, les saludó con la mano, mostrando en el exterior un tablón con las ofertas del día. «Buenos días, Sibyl. Buenos días, pequeña Iris», gritó. «Vengan después de la escuela, tendré bollos de arándanos frescos para ustedes». «Gracias, Sr. O'Brien», respondió Sibyl. «Seguro que nos pasaremos». De camino al colegio se encontraron con varias personas conocidas. Harborville era el tipo de lugar donde todos se conocían, y eso creaba un especial sentido de comunidad que Sibyl tanto valoraba. Al aparcar delante del colegio, Sibyl se volvió hacia su hija. «Que tengas un buen día, cariño. No olvides que hoy termino pronto, así que nos vemos después de clase e iremos a la playa como te prometí». Iris se animó. «¿En serio?» «Sí. Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, mi pequeña estrella», respondió Sibyl, besando a su hija en la frente. Al ver a Iris correr hacia la puerta del colegio, Sibyl sintió una oleada familiar de gratitud. A pesar de todas las dificultades, tenían una buena vida aquí en Harborville. El día pasó volando. La reunión con los pescadores había ido mejor de lo que Sibyl esperaba. Había conseguido convencer a la mayoría de ellos de la necesidad de adoptar nuevas medidas de conservación de las poblaciones de peces. Después pasó varias horas en el laboratorio analizando muestras de agua de la bahía. Como había prometido, Sibyl terminó pronto de trabajar y fue a recoger a Iris al colegio. Fueron directamente a la playa, donde pasaron unas horas recogiendo conchas y observando a los cangrejos en los charcos. Por la noche, después de acostar a Iris, Sibyl se sentó en el porche con una taza de té. Contempló el océano, escuchó el sonido de las olas y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años. De repente, el silencio se vio interrumpido por el trino del teléfono. Sibyl frunció el ceño y miró la pantalla. El número le resultaba familiar, aunque no esperaba esta llamada. «¿Diga?», contestó, intentando que su voz sonara neutra. «¿Sibyl? Soy Agatha Cross», sonó la voz imperiosa de su suegra a través del auricular. «Te llamo para decirte que iré a Harborville la semana que viene. Tenemos que hablar seriamente sobre el futuro de Iris». Sibyl sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Agatha, pero no hemos hablado de ninguna visita». «No es negociable, querida», replicó Agatha. «Ya he reservado los billetes. Te veré el lunes». Antes de que Sibyl pudiera responder nada, se oyó un breve pitido en el auricular. Colgó el teléfono lentamente, sintiendo que la calma de la noche se desmoronaba ante sus ojos. La mañana del lunes estaba nublada, como si la propia naturaleza presintiera una tormenta inminente. Sibyl ajustaba nerviosamente las cortinas del salón, intentando que la casa pareciera más presentable. Sabía que Agatha no perdería la oportunidad de criticar cada pequeño detalle. «Iris, querida, ¿estás lista?», gritó Sibyl, intentando que su voz sonara alegre y segura. Iris bajó las escaleras vestida con su mejor vestido. «Mamá, ¿por qué viene ahora la abuela Agatha?
No es que no haya venido nunca. Sybil se puso en cuclillas frente a su hija, mirándola a los ojos. Sabes, a veces los adultos tardan un tiempo en darse cuenta de lo que es realmente importante. Quizá la abuela Agatha se haya dado cuenta por fin. Pero en el fondo, Sybil dudaba de sus palabras. Conocía demasiado bien a Agatha Cross como para creer en su repentina epifanía. El ruido de un coche que se acercaba las hizo estremecerse. Sybil respiró hondo, cuadró los hombros y abrió la puerta principal. Agatha Cross bajó del taxi con el aspecto de una reina que llega a un remanso. Su impecable peinado y su caro traje contrastaban con la sencillez de su entorno. Lanzó una mirada crítica sobre la casa y el jardín antes de dirigir su atención a sus anfitriones. «Sybil, querida, no has cambiado nada», dijo Agatha con una leve nota de desaprobación en la voz. Entonces su mirada se posó en Iris, y algo parecido a la calidez brilló en sus ojos. «Ahí tienes a mi nietecita. ¿Cómo has crecido, Iris?» Iris sonrió insegura, apretando más fuerte la mano de su madre. «Hola, abuela Agatha». «Entra», dijo Sybil, tratando de mantener un tono amistoso. «Debes de estar cansada del camino». Agatha entró en la casa, escudriñando cada rincón. «Bonita, muy bonita», comentó, pero se oía claramente el «¿cómo se puede vivir aquí?» en su voz. Sybil ofreció té y se instalaron en el salón. El ambiente era tenso, como antes de una tormenta. «Así que, Sybil», empezó Agatha tras unos momentos de incómodo silencio, «supongo que te das cuenta de que mi visita no es solo una cuestión de cortesía». Sybil asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí, mencionaste que querías hablar del futuro de Iris». Agatha se volvió hacia su nieta. «Iris, querida, ¿podrías traerme un vaso de agua? Necesito hablar con tu madre a solas». Cuando Iris salió, Agatha pasó a la ofensiva. «Sybil, me doy cuenta de que haces todo lo que puedes, pero tienes que admitir que este pueblecito no es lugar para desarrollar el talento de Iris. Se merece una educación mejor, mejores oportunidades». Sybil sintió que la ira le hervía por dentro. «Agatha, Iris es feliz aquí. Tiene todo lo que una niña necesita: amor, cariño, amigos. Le va muy bien en la escuela». «Una escuela rural normal», resopló Agatha. «¿Qué puede darle a una niña con el potencial de Iris?» «No, querida, Iris necesita una educación de verdad, en un colegio de prestigio». «Hablas como si ya hubieras tomado una decisión por nosotros». Sybil intentó hablar con calma, pero se notaba claramente la irritación en su voz. Agatha se reclinó en su silla, mirando atentamente a Sybil. «Solo quiero lo mejor para mi nieta. ¿No es eso lo que Ezra también habría querido?» La mención del nombre de su difunto marido punzó dolorosamente a Sybil. Ezra hubiera querido que su hija fuera feliz, y ella es feliz aquí, en Harborville. Su discusión fue interrumpida por el timbre de la puerta. Era la señora Flynn, la profesora de Iris, que había venido a hablar de los progresos de la niña en la escuela. «Oh, lo siento, no sabía que tenías compañía». Se avergonzó la señora Flynn al ver a Agatha. «Está bien, pasen», invitó Sybil, contenta por la oportunidad de cambiar el tema de conversación. «Esta es la abuela de Iris, la señora Cross». La señora Flynn, una mujer mayor de ojos amables, saludó a Agatha y se volvió hacia Sybil. «He venido a hablar de Iris. Tiene una aptitud absolutamente asombrosa para las matemáticas. Nunca he visto nada igual en una niña de su edad». Agatha se animó al instante. «¿En serio? Cuénteme más». La SRA. Flynn empezó a describir con entusiasmo cómo Iris resuelve problemas diseñados para niños mucho mayores que ella. Ve los números y las conexiones entre ellos de una forma que incluso muchos adultos no ven. Es un verdadero don. Sybil escuchaba con una mezcla de orgullo y consternación. Sabía que Iris era inteligente, pero no se había dado cuenta de lo extraordinarias que eran sus habilidades.
Agatha miró triunfante a Sybil. ¿Lo ves? Te lo había dicho. Iris necesita una educación especial para desarrollar este talento. En ese momento, Iris volvió a entrar en la habitación, llevando un vaso de agua para su abuela. Agatha se dirigió inmediatamente a su nieta. Iris, querida, tu profesora nos ha hablado de tu habilidad para las matemáticas. ¿No nos enseñas cómo resuelves los problemas? Iris miró a su madre insegura, pero Sybil asintió animándola. Vamos, Sol, muéstranos lo que puedes hacer. La SRA. Flynn sacó unas hojas de tareas de su bolso y se las tendió a Iris. La niña cogió un lápiz y empezó a resolver, murmurando algo para sí misma. Todos los adultos la observaban hipnotizados. Al cabo de unos minutos, Iris levantó la vista. Hecho, dijo simplemente. La SRA. Flynn comprobó las soluciones y sacudió la cabeza con asombro. ¡Increíble! Ha resuelto todos los problemas, incluso los que preparé para los alumnos de secundaria, y lo ha hecho más rápido de lo que yo hubiera podido cotejarlos con las claves. Agatha parecía que le había tocado la lotería. Ahí está. Aquí está la prueba de lo que digo. Iris necesita un entrenamiento especial que desbloqueará su potencial. Sybil sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Estaba orgullosa de su hija, pero al mismo tiempo temía que este descubrimiento pudiera cambiar sus vidas para siempre. Cuando la SRA. Flynn se hubo marchado, Agatha se volvió resueltamente hacia Sybil. ¿Ahora ves por qué estoy aquí? Iris necesita ir a la mejor escuela con los mejores maestros, y yo conozco un lugar así. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sybil, aunque ya adivinaba la respuesta. Propongo enviar a Iris a mi escuela de Boston, dijo Agatha con firmeza. Es una de las mejores instituciones educativas del país. Allí tiene todas las oportunidades para desarrollar su talento único. Sybil sintió que un nudo le subía a la garganta. Pero está muy lejos. Iris es demasiado joven para vivir lejos de casa. Puede vivir conmigo, replicó Agatha. Tengo una casa grande y puedo proporcionarle todo lo que necesite. ¿Quieres quitarme a mi hija? Sybil apenas podía contener las lágrimas. Agatha se ablandó al ver la reacción de su nuera. Sybil, no estoy intentando quitarte a Iris. Le estoy ofreciendo la oportunidad de un futuro mejor. Piensa en ello. ¿No es eso lo que Ezra querría para su hija? Sybil guardó silencio, sin saber qué responder. Miró a Iris, que estaba sentada en el suelo dibujando algo en su cuaderno, claramente sin darse cuenta de la seriedad de la conversación que estaba teniendo lugar. Necesito pensarlo, dijo Sybil al fin. Es una decisión demasiado seria para tomarla de golpe. Agatha asintió. Por supuesto, lo comprendo, pero no tardes mucho en contestar. El nuevo curso escolar empieza dentro de unos meses, y si queremos que Iris vaya al colegio, tenemos que empezar los preparativos ya. Por la noche, después de acostar a Iris, Sybil salió al porche. Miró el océano, tratando de ordenar sus sentimientos. Por un lado, quería darle a su hija lo mejor de todo, que desarrollara todo su potencial. Por otro, la idea de romper con Iris le desgarraba el corazón. Recordaba cómo Ezra le había hablado de la importancia de la familia, de que no había nada más valioso que estar cerca de los seres queridos. Pero también había alentado siempre la búsqueda del conocimiento y el crecimiento. ¿Qué diría ahora? ¿Qué haría en su lugar? Sybil estaba sentada en la playa, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el horizonte con delicados tonos rosas y dorados. Había pasado la noche en vela, sin poder dormir por la propuesta de matrimonio de Agatha. La arena bajo sus pies, el sonido de las olas, los gritos de las gaviotas, todo le recordaba por qué Ezra y ella habían elegido Harborville como su hogar. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran. Allí estaba ella, una joven estudiante de biología, haciendo prácticas en una pequeña ciudad costera. Y aquí estaba Ezra,
un chico guapo y seguro de sí mismo, de familia adinerada, que había decidido desafiar las expectativas de sus padres y convertirse en un simple pescador. Su primer encuentro fue como una escena de una película romántica. Sybil estaba investigando sobre las pozas de marea cuando resbaló con las rocas mojadas. Ezra, que pasaba por allí, consiguió levantarla, evitando que cayera al agua. «Parece que he atrapado a la sirena más hermosa de estas aguas», bromeó entonces con sus ojos verdes chispeantes de alegría. Sybil sonrió, recordando cómo se había ruborizado y murmurado palabras de agradecimiento. ¿Quién iba a pensar que aquel momento cambiaría toda su vida? Empezaron a salir, a pasar largas horas en la playa, hablando de todo lo que había en el mundo. Ezra hablaba de su pasión por el mar, de cómo solo se sentía realmente vivo cuando estaba en alta mar en su barco. Sybil compartió sus sueños de proteger el ecosistema marino, la importancia de preservar el equilibrio de la naturaleza. ¿Sabes cuál es tu problema, Syb? Ezra le dijo un día. Eres demasiado lista para esta pequeña ciudad. Podrías estar trabajando en un gran centro de investigación, haciendo grandes descubrimientos. Sybil negó con la cabeza. ¿Y cuál es tu problema, Ezra Cross? Eres demasiado romántico para ser el heredero de un imperio inmobiliario. Podrías dirigir empresas, construir rascacielos. Se rieron, dándose cuenta de que habían encontrado en el otro un alma gemela, alguien que veía el mundo como ellos mismos. Pero su idilio no duró mucho. Cuando Ágata se enteró de la aventura de su hijo con alguna estudiante de los bajos fondos, estalló un verdadero escándalo. Amenazó con desheredar a Ezra, con repudiarlo si no dejaba esos tontos juegos de la vida sencilla. Sybil suspiró, recordando aquella terrible noche en que Ezra había acudido a ella, destrozado y perdido tras otra pelea con su madre. Ella no lo entiende, Syb, había dicho entonces, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Cree que la felicidad puede comprarse con dinero, que el éxito solo se mide por los números de una cuenta bancaria. Sybil lo abrazó, sintiendo que su corazón se rompía de dolor por el hombre que amaba. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Ezra la miró a los ojos, y en su mirada vio determinación. «Te elijo a ti, Syb. Elijo esta vida. Aquí, en Harborville, me siento real. Y si mi madre no puede entenderlo, es su problema, no el mío». Se casaron esa misma primavera, en una pequeña iglesia sobre el océano. Ágata no asistió a la boda, pero Ezra no pareció notar su ausencia. Brillaba de felicidad cuando colocó el anillo en el dedo de Sybil, prometiendo amarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de amor y penurias. Vivían en un pequeño piso de alquiler, ahorrando hasta el último céntimo. Ezra trabajaba en barcos pesqueros, y Sybil continuaba sus investigaciones mientras trabajaba a tiempo parcial en una cafetería local. «Nos las arreglaremos», decía Ezra cada vez que Sybil empezaba a dudar de su decisión. «Tenemos lo principal, nos tenemos el uno al otro». Y se las arreglaban. Poco a poco, sus vidas mejoraron. Sybil consiguió una beca para su investigación. Ezra ahorró lo suficiente para comprarse su propio barco. Compraron una casita en el acantilado, la misma en la que Sybil vivía ahora con Iris. Y luego estaba Iris, su pequeño milagro. Sybil recordaba a Ezra sosteniendo a su hija recién nacida en brazos, con los ojos brillantes de felicidad y orgullo. «Mira, Syb», susurraba, «tiene tus ojos y mis pecas. Es perfecta». Eran felices, muy felices, pero el destino lo quiso de otra manera. Aquella fatídica tormenta que acabó con la vida de Ezra destrozó su mundo perfecto. Sybil aún recordaba el terrible momento en que le avisaron del naufragio del barco de Ezra. Recordaba haber gritado, negándose a creer que su amado esposo, su mejor amigo, su roca, nunca volvería a casa.
El sonido de la risa de un niño sacó a Sibyl de sus recuerdos. Abrió los ojos y vio a Iris corriendo por la orilla del agua. Agatha estaba cerca, observando a su nieta con indisimulada admiración. «Mamá, mira, he encontrado una estrella de mar», gritó Iris, corriendo hacia Sibyl con el hallazgo en las manos. Sibyl sonrió al contemplar la pequeña criatura marina. «Es preciosa, cariño, pero llevémosla de vuelta al mar. Allí es donde está su hogar». Iris asintió y corrió de vuelta al agua, bajando con cuidado la estrella de mar a las olas. Agatha se acercó y se sentó junto a Sibyl en la arena, sin importarle que sus caros pantalones pudieran ensuciarse. «Se parece tanto a Ezra», dijo Agatha en voz baja. «El mismo amor por el mar, la misma chispa en sus ojos». Sibyl asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Sí, en muchos aspectos es un calco de él». Se sentaron en silencio, observando cómo Iris recogía conchas, mostrando de vez en cuando sus hallazgos a su abuela y a su madre. «¿Sabes?», Agatha finalmente rompió el silencio. Estaba equivocada entonces. Sobre Ezra y tú. Creía que estaba protegiendo a mi hijo, pero en realidad no entendía sus decisiones. Sibyl se volvió hacia su suegra, sorprendida por aquella inesperada confesión. «Agatha». «No, déjame terminar», la interrumpió Agatha. «Ahora veo que eras feliz aquí, y veo que has criado a una niña increíble. Estoy orgullosa de Iris y estoy orgullosa de ti, Sibyl. Le has dado a mi hijo algo que yo nunca pude darle, la libertad de ser él mismo». Sibyl sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había esperado oír esas palabras de Agatha. «Pero por eso insisto tanto en darle a Iris la oportunidad de una educación mejor», continuó Agatha. «Quiero redimirme ante Ezra haciendo lo que pueda por su hija». Sibyl suspiró. «Comprendo tus intenciones, Agatha, pero Iris aún es muy joven, y este pueblecito, este mar, es todo lo que le queda de su padre. Abuela, ¿es verdad que hay un acuario enorme en Boston?». Iris se acercó corriendo para interrumpir su conversación. Agatha sonrió a su nieta. «Sí, cielo, hay un acuario gigante con miles de peces diferentes e incluso tiburones». A Iris se le iluminaron los ojos de emoción. «Vaya, ¿podemos ir allí? Por favor, mamá, ¿podemos?». Sibyl sintió que se le estrujaba el corazón. Vio en los ojos de su hija el mismo interés por el mundo, la misma sed de conocimiento que Ezra había tenido siempre. «Ya veremos, cariño», respondió, intentando que su voz sonara tranquila. «Ahora vete a jugar un poco más mientras la abuela y yo hablamos». Mientras Iris salía corriendo, Sibyl se volvió hacia Agatha. «No puedo dejar que se vaya. Es todo lo que tengo». Agatha puso suavemente una mano en el hombro de su cuñada. «No te estoy pidiendo que abandones a tu hija, Sibyl. Le ofrezco la oportunidad de desplegar sus alas sin perder el contacto con sus raíces. Puedes venir cuando quieras. Podemos organizar que Iris pase aquí todos los fines de semana y todas sus vacaciones». Sibyl se quedó mirando el océano, sintiendo emociones encontradas que luchaban en su interior. Recordó que Ezra siempre le había hablado de la importancia de la educación, que soñaba con que su hija tuviera todas las oportunidades para desarrollarse. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No es el tipo de decisión que pueda tomarse en un día». Agatha asintió. «Claro que lo es. Lo comprendo. Pero recuerda, Sibyl, que a veces amar significa dejar ir, permitir que las cosas crezcan y evolucionen, aunque nos duela». Permanecieron sentadas en la playa durante otro largo rato, cada una sumida en sus propios pensamientos. Iris seguía explorando la orilla y, de vez en cuando, corría hacia ellas para mostrarles otro hallazgo. Mirando a su hija, Sibyl se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara determinaría no solo el futuro de Iris, sino también el suyo propio. Pensó en Ezra,
en su valor para seguir a su corazón en contra de las expectativas de la sociedad. ¿Sería capaz de mostrar el mismo valor por el bien de su hija? Los días en Harborville transcurrieron lentamente, llenos de la tensión de las palabras no dichas y las decisiones no tomadas. Agatha, que en un principio había planeado quedarse una semana, había ocupado la habitación de invitados de la casa de Sybil durante la segunda semana. Su presencia, aunque menos hostil, seguía incomodando a Sybil. La mañana comenzó como de costumbre, con Sybil preparando el desayuno, Iris preparándose para ir al colegio y Agatha, ya vestida con su traje elegante habitual, hojeando el periódico de la mañana mientras tomaba una taza de café. «Mamá, ¿puedo ir hoy a casa de Lizzie después del colegio?», preguntó Iris, luchando por controlar sus rebeldes rizos rojos. «Tiene un nuevo libro de astronomía, prometió enseñármelo». Sybil sonrió, ayudando a su hija a trenzarse el pelo. «Por supuesto, cariño, pero no te quedes hasta muy tarde, ¿vale?». Agatha se separó del periódico y observó la escena con atención. «¿Astronomía? Iris, ¿te interesan las estrellas?». A la niña se le iluminaron los ojos. «Sí, abuela, son tan bonitas y misteriosas. Papá me hablaba a menudo de las constelaciones cuando salíamos de noche al mar». Sybil sintió que se le estrujaba el corazón al oír hablar de Ezra. Notó cómo el rostro de Agatha cambiaba. En sus ojos destellaba una mezcla de dolor y ternura. «A tu padre siempre le gustaron las estrellas», dijo Agatha en voz baja. «Cuando era pequeño, tenía un enorme telescopio en su habitación. Podía pasarse horas sentado en el tejado de nuestra casa de Boston, observando el cielo». Iris miró a su abuela con interés. «¿De verdad? ¿Por qué no se hizo astrónomo?». Se produjo una incómoda pausa. Sybil nunca había hablado del tema con su hija. Agatha suspiró. «Es una historia complicada, querida. Quizá podamos hablar de ello más tarde. Es hora de que vayas al colegio». Cuando Iris se marchó, Sybil se volvió hacia su suegra. «Nunca me hablaste de la fascinación de Ezra por la astronomía». Agatha dejó la taza sobre la mesa con la mirada perdida. «Gran parte del pasado de Ezra preferí no recordarlo. Es doloroso». Sybil se sentó frente a Agatha, intuyendo que se acercaba a algo importante. «Pero tal vez sea hora de hablar de ello, por el bien de Iris». Agatha guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera reflexionando. Finalmente habló, su voz sonaba tranquila y quebrada. «Ezra siempre fue un chico especial, inteligente, sensible, con un corazón enorme. Su padre, mi difunto marido George, lo veía como el sucesor del negocio familiar, y yo solo quería que fuera feliz». Hizo una pausa mirando el océano por la ventana. Cuando Ezra tenía 16 años, declaró que quería ser astrofísico. George se puso furioso. Dijo que ningún hijo de los Cross desperdiciaría su vida mirando las estrellas. Tuvieron una gran pelea. Sybil escuchaba con la respiración contenida. Ezra nunca le había contado esta historia. «Aquella noche», continuó Agatha con voz temblorosa, «Esdras se escapó de casa. Lo buscamos durante 3 días. Lo encontramos en una pequeña ciudad costera como tu Harborville. Estaba sentado en un muelle mirando las estrellas». Agatha se quedó callada, apretando entre las manos una taza de café bien frío. Cuando lo trajimos a casa, estaba diferente, callado, retraído. Aceptó aprender negocios como quería su padre. Pensé que estaba haciendo lo correcto, apoyando la decisión de mi marido. Pero ahora me doy cuenta de que entonces rompimos algo en él. Sybil sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó cómo Ezra le había dicho una vez: «Sabes, Syb, a veces pienso que encontré mis verdaderas estrellas aquí en el océano». «¿Por eso le gustaba tanto el mar?», preguntó Sybil en voz baja. Agatha asintió. «Creo que sí. El mar se convirtió para él en lo que una vez fueron las estrellas, un símbolo de libertad, de infinito,
de algo más grande que nuestro pequeño mundo de negocios y reuniones sociales. Miró a Sybil directamente a los ojos. Cuando te conoció y decidió quedarse en Harborville, me puse furiosa. Pensé que estaba arruinando su vida al renunciar a todo lo que George y yo habíamos creado para él, pero ahora me doy cuenta de que por fin ha encontrado su camino hacia las estrellas. Sybil sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Siempre había sabido que la decisión de Ezra de quedarse en Harborville no había sido fácil, pero solo ahora se daba cuenta de la profundidad de su elección. Agatha, empezó, pero su suegra la detuvo con un gesto. No te cuento esto para provocar lástima ni para justificar mis acciones pasadas, dijo Agatha con firmeza. Quiero que entiendas por qué insisto tanto en una mejor educación para Iris. No quiero volver a cometer el mismo error. No quiero que ella sienta nunca que sus sueños y talentos fueron sacrificados a las expectativas de otra persona. Sybil se recostó en su silla, sintiéndose emocionalmente agotada. Pero al alejarla de aquí, ¿no estamos haciendo lo mismo? ¿No estamos imponiendo nuestra idea de lo que es mejor para ella? Agatha negó con la cabeza. No si le damos a elegir, mostrarle distintas posibilidades y dejar que decida por sí misma lo que quiere. Se sentaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Sybil podía sentir emociones contradictorias luchando en su interior. Miedo a perder a su hija, deseo de darle lo mejor y dudas sobre su propia capacidad para proporcionar a Iris un futuro decente. El día pasó como un borrón. Sybil hizo mecánicamente su trabajo en el laboratorio, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación matutina con Agatha. Cuando llegó a casa, Iris ya estaba allí, contándole entusiasmada a su abuela el libro de astronomía que le había enseñado su amiga. «Mamá, ¿te lo puedes creer? Tenía unas fotos tan bonitas de nebulosas», exclamó Iris al ver a Sybil. «De mayor quiero ser astrónoma, o quizá astronauta». Sybil sonrió mientras abrazaba a su hija, pero por dentro se le agarrotó todo. Miró a Agatha, que las observaba con una expresión ilegible. Aquella noche, cuando Iris ya dormía, Sybil salió al porche. El cielo estrellado se extendía sobre el océano, recordándole los sueños de Ezra y ahora los de su hija. Oyó pasos detrás de ella y se volvió. Agatha estaba en la puerta, envuelta en su chal. «No puedo dormir», dijo su suegra, acercándose. «Demasiados recuerdos». Sybil asintió. «Yo también. Sigo pensando en lo que diría Ezra de todo esto». Agatha se puso a su lado, mirando las estrellas. «Sabes, cuando Ezra nació, George estaba encantado. No paraba de decir, mi hijo va a tener lo mejor de todo. Llegará a alturas que nunca soñamos. Estábamos tan seguros de saber qué era lo mejor para nuestro hijo». Se volvió hacia Sybil. «Pero estábamos equivocados. Pensábamos en el prestigio, en el dinero, en la posición en la sociedad. Y Ezra solo quería ser libre, libre para soñar, para amar, para vivir la vida que su corazón le decía que viviera». Sybil sintió que las lágrimas volvían a su garganta. «Tengo miedo, Agatha. Miedo de no poder darle a Iris todo lo que se merece. De que aquí, en Harborville, sus talentos queden sin explotar». Agatha apoyó suavemente la mano en el hombro de su cuñada. «Y temo que repitamos los errores del pasado, que al intentar proteger a Iris, la privemos de algo importante». Permanecieron en silencio, mirando las estrellas. De repente, Sybil recordó algo. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Ezra me dijo una vez que lo más importante que le había enseñado el océano era que a veces hay que nadar contracorriente para encontrar el camino». Agatha sonrió entre lágrimas. «Eso se parece mucho a él». Sybil respiró hondo. Creo que tenemos que hablar con Iris, contarle sinceramente las oportunidades que hay en Boston y lo que significa quedarse aquí, y dejar que ella decida por sí misma».
Ágata miró a Sibyl sorprendida. ¿Estás segura? Todavía es muy joven. Sí, dijo Sibyl con firmeza. Ezra siempre decía que los niños son mucho más sabios de lo que creemos, y si queremos que Iris crezca fuerte e independiente, tenemos que enseñarle a tomar decisiones importantes. La mañana estaba nublada, como si reflejara la confusión del alma de Sibyl. Sentada a la mesa de la cocina, daba golpecitos nerviosos con los dedos a su taza de café frío. Iris ya se había marchado. Hoy era el primer día de las pruebas organizadas por Ágata. «No te preocupes tanto», dijo Ágata al entrar en la cocina. «Son solo pruebas estándar de coeficiente intelectual y aptitudes. No es para tanto». Sibyl suspiró. «Ya sé que lo es. Es que parece tan oficial, como si ya hubiéramos tomado una decisión». Ágata se sentó frente a su cuñada. «Solo le estamos dando a Iris la oportunidad de demostrar su potencial. Los resultados de estas pruebas podrían abrirle muchas puertas». Sibyl asintió, pero en su interior todo se apretaba. Sentía que cada paso en esa dirección la alejaba más de su hija, como una corriente marina que llevara a Iris cada vez más lejos. El día transcurrió con una lentitud angustiosa. Sibyl intentaba concentrarse en su trabajo en el laboratorio, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Iris. ¿Cómo llevaba las pruebas? ¿Era demasiado para una niña de 7 años? Hacia el atardecer sonó el teléfono. Era Tom Fisher, jefe de la Asociación Local de Pescadores. «Sibyl, tenemos un problema». Su voz sonaba preocupada. «Las últimas capturas muestran un fuerte descenso de la población de bacalao. Si esto sigue así, mucha gente va a tener que cerrar el negocio». Sibyl sintió que todo se tensaba en su interior. Hacía tiempo que había advertido de la posibilidad de un escenario así, pero pocos habían hecho caso a sus palabras. «De acuerdo, Tom. Reunámonos mañana por la mañana. Prepararé los datos y discutiremos las posibles soluciones». Al colgar el teléfono, Sibyl se tapó los ojos un momento. Los problemas de la comunidad pesquera siempre habían estado cerca de su corazón, especialmente después de la muerte de Ezra. Se sentía responsable de aquella gente, del océano que albergaba a tantos seres vivos. Cuando Sibyl llegó a casa, Iris ya estaba allí, contándole animadamente a Ágata las pruebas que habían tenido lugar. «Mamá, ha sido muy interesante», exclamó la niña al ver a Sibyl. «Había tareas muy difíciles, pero he disfrutado haciéndolas». Sibyl sonrió mientras abrazaba a su hija, pero la ansiedad crecía en su interior. Notó cómo los ojos de Ágata se iluminaban ante las palabras de su nieta. «Lo has hecho bien, cielo», dijo Sibyl, intentando que su voz sonara alegre. «Ahora ve a lavarte las manos. Pronto cenaremos». Cuando Iris se hubo ido, Ágata se volvió hacia Sibyl. «Los resultados preliminares son asombrosos. Iris está en el 1% superior en todas las medidas. Su habilidad en matemáticas es particularmente impresionante». Sibyl sintió orgullo por su hija, pero también miedo. «Eso es maravilloso, pero ¿qué significa para nosotros?». Ágata se enderezó. Sus ojos brillaban de emoción. «Significa que no podemos dejar escapar una oportunidad como esta. Sibyl, con estos resultados, Iris podría entrar en cualquier colegio prestigioso del país. Debes darte cuenta de las perspectivas que eso abre». Sibyl se dio la vuelta, mirando el océano por la ventana. «Me doy cuenta, pero aún es tan joven». «Por eso debemos actuar ahora», insistió Ágata. «Cuanto antes empiece Iris a recibir una educación adecuada, mejor podrá desarrollar sus talentos». Los días siguientes pasaron como un borrón. Iris seguía haciendo exámenes y cada vez volvía a casa más entusiasmada. Sibyl veía cómo a su hija se le iluminaban los ojos cuando hablaba de las nuevas tareas y rompecabezas. Al mismo tiempo, Sibyl estaba inmersa en su trabajo sobre el problema de la disminución de la población de peces.
Pasaba largas horas en el laboratorio analizando datos y elaborando recomendaciones para los pescadores. Una noche, cuando Iris ya dormía, Agatha se acercó a Sybil con expresión seria. «No podemos aplazar más la decisión», dijo con firmeza. «Los resultados de todas las pruebas confirman la excepcional capacidad de Iris. Ya me he puesto en contacto con varios colegios de Boston y están dispuestos a aceptarla ya el próximo curso». Sybil sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Pero aún no lo hemos hablado con Iris. No podemos... Agatha la interrumpió. «Sybil, entiéndelo. Una oportunidad como esta se presenta una vez en la vida. Si la perdemos ahora, puede que Iris nunca desarrolle todo su potencial. ¿Y sus deseos? ¿Sus amigos de aquí? ¿Toda su vida en Harborville?» Sybil sintió que el pánico crecía en su interior. Agatha suspiró. «Me doy cuenta de que es una decisión difícil, pero a veces, como padres, tenemos que hacer lo mejor para nuestros hijos, aunque nos duela». Guardó silencio un segundo y luego pronunció las palabras que Sybil más temía. «Te doy una semana para pensarlo. Si al final de la semana que viene no te has decidido a enviar a Iris a Boston, me veré obligada a tomar medidas más drásticas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sybil sintiendo un escalofrío en su interior. «Solicitaré la custodia de Iris», dijo Agatha con firmeza. «Tengo los medios y las conexiones para proporcionarle la mejor educación y desarrollar sus talentos. Si no estás dispuesta a dárselo, lo haré yo misma». Sybil sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «No puedes hacer eso. Iris es mi hija». «También es mi nieta», replicó Agatha, «y haré lo que sea necesario para darle un futuro mejor». Con estas palabras, Agatha se retiró, dejando a Sybil en estado de shock y desesperación. Sybil se hundió en el sofá, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Miró la foto de Ezra que estaba sobre la repisa de la chimenea. «¿Qué voy a hacer, Ezra?», susurró. «¿Cómo protegeré a nuestra hija y le daré todo lo que se merece?». El océano retumbaba tras la ventana, pero hoy su ruido no traía consuelo. Sybil se sentía como un barco atrapado en una tormenta, indefensa ante las poderosas corrientes que amenazaban con llevarse todo lo que apreciaba. La mañana era gris y húmeda, como si la propia naturaleza percibiera la tensión que se cernía sobre el hogar de Sybil. Habían pasado 3 días desde el ultimátum de Agatha, pero Sybil seguía sin recuperarse. Preparaba mecánicamente el desayuno, tratando de ordenar sus pensamientos antes de la inevitable conversación con su hija. Iris bajó a desayunar inusualmente callada. Se había vuelto cada vez más retraída en los últimos días, obviamente percibiendo la creciente tensión entre su madre y su abuela. «Buenos días, cielo». Sybil intentó sonreír. «¿Cómo has dormido?». Iris se encogió de hombros, picoteando su plato con el tenedor. «Bien». Sybil respiró hondo. «Iris, cariño, tenemos que hablar. Sobre tu futuro, sobre la escuela». «No quiero irme, mamá», soltó Iris de repente, levantando los ojos hacia Sybil. Había lágrimas en ellos. «Por favor, no me envíes a Boston». A Sybil se le encogió el corazón. «Cariño, nadie te obliga a ir. Solo estamos...». «Buenos días, familia». La voz de Agatha interrumpió la conversación. Entró en la cocina, impecablemente vestida y arreglada como siempre. «¿De qué estamos hablando?». Iris se calló de inmediato, mirando su plato. Sybil sintió que la ira le hervía por dentro. «Agatha, tenemos que hablar, en privado», dijo levantándose de la mesa. Salieron al porche. El mar estaba agitado y las olas rompían ruidosamente contra la orilla. «No puedo seguir así», empezó Sybil, intentando hablar con calma. «Tu ultimátum es erróneo. No podemos arrancar a Iris de su mundo y enviarla a Boston contra su voluntad». Agatha frunció el ceño. «Sybil, ya hemos hablado de esto. Iris es demasiado joven para saber qué es lo mejor para ella. Tenemos que tomar esa decisión por ella».
No, Ágata. Debemos respetar sus sentimientos y deseos. Iris no quiere irse y no voy a obligarla. El rostro de Ágata se puso rígido. ¿Así que estás dispuesta a sacrificar el futuro de tu hija por tu propia comodidad? Pensé que eras mejor que eso, Sibyl. Sibyl sintió que todo su interior hervía de indignación. ¿Cómo te atreves? Hago todo por Iris, todo para que sea feliz y se desarrolle, pero no dejaré que destruyas nuestra familia y me quites a mi hija. Entonces no me dejas otra opción, replicó Ágata con frialdad. Pediré la custodia. Te veré en el juzgado, Sibyl. Con esas palabras dio media vuelta y se alejó hacia el interior de la casa, dejando a Sibyl en estado de shock y horror. La noticia del conflicto entre Sibyl y Ágata se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. Harborville se dividió en dos bandos. Algunos apoyaron a Sibyl, creyendo que era mejor que la niña se quedara con su madre en un entorno familiar. Otros estaban de acuerdo con Ágata, argumentando que el talento de Iris no debía enterrarse en la arena de una pequeña ciudad costera. Sibyl sintió las miradas de sus vecinos, oyó los susurros a sus espaldas. Intentaba aguantar por el bien de Iris, pero cada día le resultaba más difícil. Una mañana, mientras Sibyl acompañaba a su hija al colegio, la señora O'Brien, propietaria de la panadería local, se acercó a ellas. «Sibyl, querida», empezó, frotándose el delantal con nerviosismo. «Me he enterado de tu situación. Todos estamos aquí preocupados por ti e Iris». Sibyl intentó sonreír. «Gracias, señora O'Brien. Nos las arreglaremos». La mujer mayor sacudió la cabeza. «Sabe, mi nieta también era muy capaz. La enviamos a estudiar a la gran ciudad, pensamos que sería mejor. Y ella nunca le cogió el tranquillo. Volvió un año después, una niña completamente diferente». Sibyl sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sé qué hacer. Solo quiero que Iris sea feliz». La señora O'Brien le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Eres una buena madre, Sibyl. Ten fe en ti misma y en tu hija. Todo saldrá bien». Pero los problemas no hicieron más que crecer. Pocos días después, Sibyl recibió la notificación oficial de que se había iniciado el procedimiento de custodia de Iris. Se sentó en la cocina a mirar el documento y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Mamá?». La voz tranquila de Iris la sacó de su aturdimiento. «¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?». Sibyl se secó rápidamente las lágrimas. «Nada, cariño. Solo problemas de adultos. No te preocupes». Pero Iris era demasiado lista para creérselo. «Se trata de la abuela, ¿no? Quiere llevarme lejos». Sibyl sintió que se le partía el corazón de dolor y culpa. Rodeó a su hija con los brazos, acercándola a ella. «Nadie va a llevarte lejos, cariño. Te lo prometo. Siempre estaremos juntas». Pero en el fondo sabía que no podía garantizarlo. Ágata era rica y poderosa, tenía los mejores abogados. ¿Y qué tenía Sibyl? Solo el amor por su hija y el apoyo de una pequeña ciudad. Desesperada, Sibyl recurrió al único abogado de Harborville, John Clark. Era un viejo amigo de Ezra y siempre había tratado bien a Sibyl. «La situación es grave, Sibyl», dijo John mientras examinaba los documentos. «Ágata tiene un caso sólido. Su situación financiera, sus conexiones en los círculos educativos. El tribunal puede decidir que con ella, Iris tendrá más oportunidades de desarrollarse». Sibyl sintió que sus entrañas se enfriaban. «Pero eso no es todo lo que necesita un niño, ¿verdad? ¿Qué hay del amor, la estabilidad, un entorno familiar?». John asintió. «También son factores importantes. Haremos hincapié en ellos. Pero, Sibyl, tienes que estar preparada para luchar duro». Al salir del despacho de John, Sibyl se sintió desolada. Caminaba por la calle principal de Harborville, ignorando los saludos de sus conocidos. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el inminente juicio, sobre la posibilidad de perder a Iris. De repente, oyó voces.
Una pequeña multitud se había reunido frente al ayuntamiento. Sybil reconoció a muchos de ellos. Eran pescadores locales con los que había estado trabajando para reducir la población de peces. Sybil, Tom Fisher la llamó. Me alegro de tenerte aquí. Necesitamos tu ayuda. Resultó que el ayuntamiento estaba a punto de aprobar una resolución para ampliar las cuotas de pesca, ignorando las advertencias de Sybil sobre el estado crítico de la población. No se dan cuenta de que con ello solo van a empeorar el problema, explicó Tom. Necesitamos tus datos, tus argumentos. Eres el único que puede convencerles. Sybil se quedó un momento indecisa. Tenía tantos problemas personales, se sentía tan cansada y agotada. Pero entonces recordó las palabras de Ezra sobre la importancia de cuidar el océano, la comunidad. De acuerdo, dijo con firmeza. Hagámoslo. Sybil pasó las horas siguientes en una reunión urgente del ayuntamiento, presentando su investigación y defendiendo el mantenimiento de los límites de capturas. No fue fácil. Muchos concejales se mostraron escépticos, algunos abiertamente hostiles, pero Sybil no se rindió. Habló con pasión y persuasión, utilizando todos sus conocimientos y experiencia. Al final de la reunión, el Consejo acordó aplazar la decisión de ampliar las cuotas y realizar más investigaciones. Fue una pequeña pero importante victoria. Cuando Sybil salió del ayuntamiento, fue recibida con aplausos. Pescadores, activistas ecologistas, simples residentes preocupados, todos acudieron a apoyarla. Lo has hecho bien, Sybil, dijo Tom, estrechándole la mano. Sabíamos que podíamos contar contigo. En ese momento Sybil sintió una oleada de fuerza y confianza. Sí, tenía problemas. Sí, le esperaba una dura lucha por su hija, pero no estaba sola. Tenía a toda una comunidad dispuesta a apoyarla. Cuando Sybil volvió a casa, encontró a Iris en su habitación. La niña estaba sentada en la cama con los brazos alrededor de las rodillas. «Hola, cielo», le dijo Sybil en voz baja, sentándose a su lado. «¿Cómo te va el día?» Iris se encogió de hombros. «Bien. Mamá, te he oído discutir con la abuela. ¿De verdad quiere llevarme lejos?» Sybil sintió que se le apretaba el corazón. Rodeó a su hija con los brazos, acercándola. «Iris, escúchame. Nadie va a llevarte lejos, ¿me oyes? Estamos juntas y así será siempre. Pero la abuela dice que tendré la mejor escuela de Boston, los mejores profesores». Sybil respiró hondo. «Cariño, hay cosas más importantes en la vida que las escuelas prestigiosas. El amor, la familia, los amigos, un lugar donde te sientas como en casa. Todas esas cosas no tienen precio. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, tomemos la decisión que tomemos, siempre estaré a tu lado y te querré más que a nada». Iris abrazó a su madre con más fuerza. «No quiero irme, mamá. Amo Harborville, amo el océano, amo nuestro hogar». «Lo sé, cariño. Yo también lo quiero todo. Y lucharemos por nuestro hogar, te lo prometo». En ese momento, Sybil se dio cuenta de que haría cualquier cosa para proteger a su hija y su vida en Harborville. No dejaría que Agatha ni nadie destruyera lo que ella y Ezra habían creado aquí. Al anochecer, cuando Iris ya dormía, Sybil salió al porche. El mar estaba agitado y las olas chocaban ruidosamente contra la orilla. Se avecinaba una tormenta, tanto en la naturaleza como en su vida. Pero Sybil se sintió con fuerzas para afrontarla. Sacó el teléfono y marcó el número de John Clark. «¿John? Soy Sybil. Estoy lista para luchar. Discutamos nuestra estrategia en el juicio». La mañana del día del juicio estaba nublada y ansiosa. Sybil estaba de pie frente al espejo, intentando controlar el temblor de sus manos mientras se abotonaba la blusa. Había elegido el atuendo más austero y presentable de su modesto armario, pero aún así se sentía fuera de lugar e insegura. «¿Mamá?» La voz tranquila de Iris la sacó de su ensueño. «Estás preciosa». Sybil se volvió hacia su hija, intentando sonreír. «Gracias, cariño. ¿Estás lista?»
Iris asintió, pero pudo leer el miedo en sus ojos. Sybil se puso en cuclillas frente a su hija y tomó sus manos entre las suyas. Escúchame, cariño, hoy va a ser un día difícil. Vas a tener que responder a preguntas de todo tipo de personas. Recuerda, di solo la verdad y no tengas miedo de decírmelo si no sabes o no entiendes algo. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Iris abrazó a su madre con fuerza. Tengo miedo, mamá. ¿Y si me alejan de ti? El corazón de Sybil se apretó de dolor. Eso no ocurrirá, te lo prometo. Estamos juntos y así será siempre. El juzgado de la ciudad vecina parecía inapropiadamente grande y formal para su pequeño asunto. Sybil cogió con fuerza la mano de Iris mientras subían los escalones. En la entrada les esperaba John Clark, su abogado. ¿Listas?, preguntó, mirándolas atentamente. Sybil asintió, sin fiarse de su voz. Dentro del edificio vieron a Agatha rodeada de un grupo de personas con trajes caros. Obviamente, su equipo jurídico. Agatha se les acercó, con rostro impenetrable. «Buenos días, Sybil. Iris, cariño, ¿cómo estás?» Iris se aferró a su madre sin contestar. Sybil sintió que la ira le hervía por dentro. «Dejemos las formalidades para la sala, Agatha», respondió fríamente. Comenzó la sesión. La jueza, una mujer mayor de ojos penetrantes, escuchó atentamente los alegatos iniciales de ambas partes. El abogado de Agatha habló con suavidad y seguridad, destacando la capacidad financiera y las conexiones de su cliente, su capacidad para proporcionar a Iris la mejor educación y el desarrollo de su talento. Cuando llegó el turno de John Clark, Sybil sintió que el corazón le latía con más fuerza. Habló de la importancia de la estabilidad, del profundo vínculo entre Sybil e Iris, de lo importante que era para una niña crecer en un entorno familiar, entre amigos y personas que la quisieran. Entonces comenzó el interrogatorio de los testigos. Agatha llamó a toda una serie de expertos, psicólogos, profesores, especialistas en niños superdotados. Todos hablaron con una sola voz sobre la necesidad de una educación especial para una niña tan superdotada como Iris. Sybil sentía que sus posibilidades disminuían con cada nuevo testigo, pero cuando le llegó el turno de testificar, hizo acopio de todas sus fuerzas. «Señora Cross», empezó diciendo el abogado de Agatha, «usted afirma que puede proporcionar a su hija el mejor entorno posible para su desarrollo, pero ¿es cierto que trabaja 60 horas a la semana, dejando a Iris al cuidado de unos vecinos?» Sybil sintió que el color le inundaba la cara. «Trabajo mucho, es cierto, pero paso cada minuto libre que tengo con mi hija. Estudiamos juntas el océano, leemos libros, resolvemos problemas. Y sin embargo, ¿no cree que su ajetreo puede estar teniendo un efecto negativo en el desarrollo de Iris?» Sybil respiró hondo. «Hago todo lo que puedo para mantener a Iris y darle una buena educación. Sí, a veces tengo que trabajar más de lo que me gustaría, pero Iris sabe que siempre es lo primero para mí». El interrogatorio continuó. El abogado de Agatha escarbó en el pasado de Sybil, sacando a la luz todos sus errores y fracasos. Mencionó su problemática relación con sus padres, el periodo de depresión tras la muerte de Ezra, incluso un incidente en el que Sybil había sido detenida en una protesta ecologista cuando era estudiante. Sybil se sintió humillada y destrozada, pero cuando miró a Iris, sentada junto a la trabajadora social, vio amor y apoyo en los ojos de su hija. Eso le dio fuerzas. Luego le tocó el turno de testificar a Agatha. Habló con seguridad y convicción, describiendo un futuro ideal para Iris en Boston: mejores escuelas, actividades culturales, oportunidades para desarrollar su talento. Pero cuando John Clark comenzó su contrainterrogatorio, el ambiente de la sala cambió. «S.R.A. Cross», empezó diciendo, «usted afirma poder ofrecer a Iris un futuro mejor. Pero permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cuánto tiempo pasó con su nieta antes de que comenzara este juicio?» Agatha vaciló. «Bueno,
Estaba muy ocupada. ¿Es cierto que hasta hace poco no veía a Iris más de una vez al año? Tenía una agenda muy apretada, pero siempre pensaba en el bien de mi nieta. Intentó justificarse Agatha. John continuó. Es cierto que cuando su hijo, Ezra Cross, decidió casarse con Sybil y quedarse en Harborville, ¿usted amenazó con desheredarlo? Se hizo el silencio en la sala. Agatha se puso pálida. Fue un momento difícil. No entendía las decisiones de Ezra. ¿No cree que su actual búsqueda para conseguir la custodia de Iris es un intento de enmendar lo que considera un error de su hijo? Agatha no encontró respuesta. Sybil sintió un atisbo de esperanza. Pero lo más difícil estaba por llegar. Era el turno de Iris para testificar. La niña parecía perdida en la gran silla de los testigos. Sybil vio que le temblaban las manos y sintió que se le partía el corazón. El juez se dirigió suavemente a Iris. «Cariño, ¿sabes por qué estás hoy aquí?» Iris asintió. «Sí, señoría. La abuela quiere que viva con ella en Boston, y mamá quiere que me quede en casa, en Harborville». «¿Y qué piensas tú de eso?» Iris guardó silencio un momento, mirando de un lado a otro a su madre y a su abuela. No lo sé. La abuela dice que en Boston tendré un colegio mejor y muchas oportunidades. Pero, le temblaba la voz, pero no quiero dejar a mi madre y el océano. Me encanta nuestro hogar. Preguntó suavemente el abogado de Agatha. Iris, ¿no te gustaría ir a una escuela donde hubiera clases especiales para niños realmente inteligentes como tú? Donde pudieras hacer matemáticas y ciencias desafiantes todos los días. Los ojos de Iris se iluminaron por un momento. Suena interesante, pero ¿no podría hacer tareas extra en mi colegio? En Boston tendrías los mejores profesores y los equipos más modernos. ¿No sería estupendo? Iris asintió insegura, pero luego miró a Sybil. ¿Pero quién me contaría cuentos antes de dormir? ¿Quién me llevará a la playa a recoger conchas? ¿Quién me abrazará cuando esté asustada o triste? En ese momento, Sybil vio rodar una lágrima por la mejilla de Agatha. El interrogatorio de Iris continuó durante algún tiempo más. Era evidente que la chica estaba agotada y alterada. Cuando por fin el juez la dejó marchar, Sybil apenas pudo contenerse y corrió hacia su hija para abrazarla allí mismo, en la sala del tribunal. Tras la pausa, comenzaron los alegatos finales. El abogado de Agatha habló de la importancia de dar a la niña todas las oportunidades para desarrollarse, de la estabilidad económica y las conexiones sociales que Agatha podía proporcionar a Iris. Cuando llegó el turno de John Clark, no empezó con argumentos jurídicos, sino con una simple historia. «Señoría», dijo, «permítame que le cuente lo que vi anoche en la playa de Harborville. Vi a Sybil y a Iris sentadas en la arena mirando la puesta de sol. Hablaban de las estrellas, las mareas, los misterios del océano. Vi un amor y una comprensión entre madre e hija que ninguna prueba puede medir y que ningún dinero puede reemplazar». Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación. «Sí, Agatha Cross puede ofrecer a Iris bienes materiales y una educación prestigiosa, pero puede darle el amor incondicional, la conexión con la naturaleza y la comunidad que Iris tiene ahora. Puede sustituir el abrazo de su madre, la risa de sus amigos, el sonido del océano tras su ventana». John habló de la importancia de la estabilidad para un niño y de lo traumático que puede ser desarraigar a Iris de su entorno familiar. Subrayó que Sybil no estaba en contra de que su hija recibiera una educación adicional, pero que ésta podía organizarse sin cambios radicales en la vida de la niña. Cuando se levantó la sesión y la juez se retiró a tomar su decisión, Sybil se sintió emocionalmente agotada. Abrazó a Iris, susurrándole palabras de amor y apoyo. Para su sorpresa, un grupo de residentes de Harborville, pescadores, profesores, vecinos, se acercó a ellas. Habían venido a apoyar a Sybil e Iris.
Todos estamos aquí por vosotras, dijo Tom Fisher. Todo el pueblo reza por vosotras. La señora O'Brien le entregó a Iris una bolsa con los bollos favoritos de la niña. Aguanta, cariño, no te abandonaremos. Sybil sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No había esperado tanto apoyo. De repente, Agatha se les acercó. Parecía cansada y envejecida. Sybil, empezó insegura. Yo no sé qué dirá el juez, pero quiero que sepas que nunca quise hacer daño a Iris. De verdad creía que estaba haciendo lo mejor para ella. Sybil miró a su suegra durante largo rato, sin saber qué responder. Por fin pronunció. Lo sé, Agatha. Las dos queremos lo mejor para Iris, solo que entendemos de forma distinta lo que eso significa. Iris, que se había interpuesto entre ellas, tomó de pronto las manos de su madre y de su abuela entre las suyas. Por favor, no os peleéis más. Os quiero a las dos. El juicio estaba ya en su segunda semana, agotando a todos los implicados. Sybil se sentía exprimida como un limón. Cada día en la sala del tribunal parecía un calvario interminable. Pero hoy iba a ser un día especialmente difícil. El orden del día era discutir las circunstancias de la muerte de Ezra. Sybil tiró nerviosamente de la manga de su blusa mientras se sentaba en el banco del pasillo de la sala. John Clark se acercó a ella con mirada preocupada. «Sybil, tenemos que hablar», le dijo en voz baja. «Ha salido a la luz nueva información sobre la noche en que murió Ezra. Podría cambiar el curso del juicio». El corazón de Sybil latió con más frecuencia. «¿Qué quieres decir? ¿Qué información?» John miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Uno de los pescadores que estaba en el mar aquella noche vino a verme ayer. Afirma que vio el barco de Ezra justo antes de la tormenta y dice que Ezra no estaba solo». Sybil sintió que el suelo se iba bajo sus pies. «¿Qué? Pero eso es imposible. Ezra siempre iba al mar solo, especialmente en tiempo de tormenta». «Lo sé, pero este hombre está dispuesto a declarar bajo juramento. Dice que vio a una mujer en el barco». Los pensamientos de Sybil corrían febrilmente. ¿Una mujer en el barco de Ezra? ¿Quién podía ser? ¿Y por qué Ezra nunca lo había mencionado? «Sybil, tienes que estar preparada para que esta información salga a la luz en el juicio», continuó John. «Los abogados de Agatha probablemente intentarán utilizarla en tu contra, insinuando posibles problemas en vuestro matrimonio». Sybil sacudió la cabeza, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. «Pero eso es absurdo. Ezra y yo teníamos una relación maravillosa. Él nunca...» No pudo terminar la frase. Los recuerdos de los últimos días antes de aquella fatídica noche la inundaron. Ezra había estado extraño, pensativo, pero ella lo achacó al cansancio y al estrés por los problemas económicos que atravesaban entonces. Comenzó la reunión y Sybil se sintió como en la niebla. Apenas podía oír lo que decían los abogados, completamente inmersa en sus propios pensamientos y dudas. Cuando el pescador, Jack Murphy, se presentó a declarar, un tenso silencio se cernió sobre la sala. «Señor Murphy, por favor, díganos qué vio la noche en que murió Ezra Cross», le pidió el abogado de Agatha. Jack tosió nerviosamente. «Estaba a 1 milla de la orilla cuando divisé el barco de Ezra. El tiempo ya empezaba a ponerse malo y me sorprendió que estuviera mar adentro. Estaba a punto de llamarle, pero entonces me di cuenta de que no estaba solo en el barco». «¿Y a quién viste con él?» «A una mujer. No pude verla con claridad debido a la distancia y a la lluvia que empezaba a caer, pero sin duda era una mujer. Discutían acaloradamente por algo». Hubo una conmoción en la sala. Sybil podía sentir las miradas de todos los presentes. Notó que Agatha se ponía pálida y se agarraba el corazón. El interrogatorio de Jack continuó, pero Sybil ya no podía oír las palabras. Su mente era un torbellino de pensamientos y recuerdos. ¿Quién podía ser esta mujer? ¿Por qué Ezra nunca la había mencionado?
¿Y qué tenía que ver con su muerte? Después de la reunión, Sybil salió corriendo de la sala, sintiendo que estaba a punto de asfixiarse. Corrió a la playa más cercana y cayó de rodillas sobre la arena, dejando que las lágrimas fluyeran. De repente, sintió una mano en el hombro. Era la de Agatha. Sybil, comenzó insegura. ¿Lo sabías?, preguntó Sybil bruscamente, volviéndose hacia su suegra. ¿Sabías lo de esta mujer? Agatha negó con la cabeza. No, juro que no lo sabía. Estoy tan sorprendida como tú. Se sentaron en silencio, mirando el océano. El mismo océano que se había llevado a Ezra y que ahora parecía revelar sus secretos, amenazando con destruir todo aquello en lo que Sybil creía. ¿Qué vamos a decirle a Iris?, preguntó Agatha en voz baja. Sybil se estremeció. A Iris. En la vorágine de acontecimientos, casi se había olvidado de su hija. ¿Cómo explicar a una niña lo que ella misma no entendía? Cuando Sybil regresó a casa, encontró a Iris en su habitación. La niña estaba sentada en su cama con los brazos alrededor de las rodillas. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó Sybil, tomando asiento a su lado. Iris negó con la cabeza. «Mamá, ¿por qué todo el mundo habla mal de papá? Era bueno, ¿verdad?». El corazón de Sybil se apretó de dolor. «Claro que lo era, cariño. Tu papá era un hombre maravilloso. Es solo que... a veces incluso la gente buena tiene secretos». «Ya no quiero ir al juzgado», susurró Iris. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». Sybil abrazó a su hija, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Sé que lo quieres, cariño. Yo también quiero eso». Aquella noche Sybil no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, atormentada por preguntas sin respuesta. Hacia las 3 de la madrugada, decidió ir a ver cómo estaba Iris, con la esperanza de que ver a su hija dormida la tranquilizara. Al abrir la puerta de la habitación de Iris, Sybil sintió que se le paraba el corazón. La cama estaba vacía, el edredón a un lado. Sobre la almohada había una nota escrita con letra infantil. «Fui a buscar la verdad sobre papá. No te preocupes, mamá». El pánico se apoderó de Sybil. Se apresuró a revisar la casa, con la esperanza de que Iris simplemente se hubiera escondido. Pero la niña no estaba por ninguna parte. Sybil salió corriendo, ignorando el frío aire de la noche. «¡Iris! ¡Iris!», gritó, pero solo le respondió el eco. Corrió hacia sus vecinos, golpeando puertas y pidiendo ayuda. Pronto todo Harborville se puso en pie. Los pescadores preparaban barcas para buscar a lo largo de la costa. Los lugareños formaban grupos de búsqueda para peinar los bosques y las playas. Agatha, al enterarse de lo ocurrido, llegó de inmediato. Todas las diferencias se olvidaron ante la desgracia común. «La encontraremos, Sybil», dijo Agatha, apretando con fuerza la mano de su cuñada. «No pararemos hasta encontrarla». La búsqueda duró toda la noche y todo el día siguiente. Cada hora, cada minuto sin noticias de Iris era una tortura para Sybil. No podía comer ni beber, se negaba a descansar ni un momento. Al atardecer del segundo día, la esperanza empezó a desvanecerse. La policía había ampliado su búsqueda, considerando la posibilidad de que Iris hubiera abandonado la ciudad. Sybil estaba sentada en la playa contemplando la puesta de sol cuando Tom Fisher se le acercó. «Sybil, vamos a echar un vistazo a las viejas cuevas que hay junto a los acantilados», le dijo. Ezra solía llevar mucho a Iris allí. Quizá esté allí. El corazón de Sybil latió más rápido. ¿Cómo había podido olvidarse de aquellas cuevas? Era el lugar favorito de Ezra e Iris para sus aventuras secretas. El grupo de voluntarios, encabezado por Sybil y Agatha, se dirigió hacia los acantilados. El camino era difícil y peligroso al anochecer, pero nadie se quejó. Cuando llegaron a la entrada de las cuevas, Sybil oyó un débil sonido. «¿Iris?», gritó, con la voz temblorosa por la esperanza y el miedo. «¿Mamá?»,
respondió en voz baja desde las profundidades de la cueva. Sibyl se precipitó hacia adelante, ignorando las rocas afiladas y la superficie resbaladiza. En el rincón más alejado de la cueva, acurrucada, yacía Iris. Estaba pálida, asustada y agotada, pero viva. «Oh, cariño», exhaló Sibyl, acunando a su hija contra sí. «¿Por qué has huido? Estábamos tan preocupadas», sollozó Iris. «Quería hablar con papá. Siempre decía que el océano guardaba todos los secretos. Pensé que tal vez me contaría la verdad aquí, en nuestro lugar secreto». Sibyl sintió que su corazón se rompía de dolor y amor. «Oh, rayo de sol. A veces ni siquiera el océano puede responder a todas nuestras preguntas». Regresaron a la ciudad, donde fueron recibidos con alegría y alivio. La noticia del paradero de Iris se extendió rápidamente por Harborville. La gente salió a la calle para mostrar su apoyo y alegría. El incidente supuso un punto de inflexión para todos. Sibyl y Agatha, agotadas de tanto buscar y preocuparse, pudieron por fin dejar a un lado sus diferencias y mirar la situación a través de los ojos de Iris. «No podemos seguir así», dijo Sibyl mientras esperaban sentadas en el hospital los resultados del examen de Iris. «Está destruyendo nuestra familia». Agatha asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Tenéis razón. Los dos queríamos lo mejor, pero nos olvidamos de preguntar qué quería la propia Iris». Decidieron poner fin a la batalla legal y pensar juntos en cómo proporcionar a Iris un futuro mejor sin desarraigarla de su entorno familiar ni separarla de su madre. En cuanto a la nueva información sobre la muerte de Ezra, decidieron no sacar conclusiones precipitadas. El pasado guardaba sus secretos, pero ahora era más importante centrarse en el presente y el futuro de Iris. Sibyl y Agatha se sentaron en el porche a ver a Iris jugar en la playa con los demás niños. Por primera vez en mucho tiempo, la niña parecía tranquila y feliz. «¿Sabes?», dijo Sibyl en voz baja, «cuando no pude encontrar a Iris, me di cuenta de que todas estas discusiones sobre colegios, oportunidades, dinero, nada de eso importa. Lo único que importa es su felicidad y su seguridad». Agatha asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también me di cuenta. Los dos queríamos lo mejor, pero nos olvidamos de preguntar qué quería la propia Iris». Permanecieron un rato en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. «¿Qué vamos a hacer con esta nueva información sobre Ezra?», preguntó finalmente Agatha. Sibyl respiró hondo. «No lo sé. Una parte de mí quiere saber la verdad, pero otra teme que esa verdad pueda arruinarlo todo. Pero una cosa que sí sé es que, independientemente de lo que ocurriera en el pasado, eso no cambiará la clase de hombre que era Ezra y lo mucho que amaba a Iris». Agatha tomó la mano de Sibyl. «Superaremos esto juntas, por el bien de Iris». En ese momento Iris corrió hacia ellas, con el rostro radiante de felicidad. «Mamá, abuela, mirad lo que he encontrado». Les tendió una concha marina de forma inusual. «Es preciosa, cariño», sonrió Sibyl. «¿Sabéis qué?», dijo Iris. «He decidido que de mayor seré bióloga marina como mamá, y voy a estudiar el océano como papá. Y tú, abuela, puedes venir a visitarnos y exploraremos el mar juntas. ¿De acuerdo?» Sibyl y Agatha se miraron, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a remitir. «Eso suena muy bien, cariño», dijo Sibyl mientras abrazaba a su hija. «Perfecto», añadió Agatha, uniéndose al abrazo. La mañana siguiente al regreso de Iris fue sorprendentemente clara y tranquila. El océano, que ayer se había mostrado embravecido y aterrador, susurraba ahora algo propio, incomprensible pero apacible. Sibyl estaba de pie en la veranda, aferrada a una taza de café frío, y observaba cómo los primeros rayos de sol coloreaban el horizonte con delicados tonos rosas y dorados.
Los 2 últimos días habían parecido una pesadilla interminable. El miedo a perder a Iris para siempre, la búsqueda agotadora, la tensión constante. Todo ello había dejado una profunda huella en el alma de Sybil. Pero ahora, mirando al mar en calma, sintió que algo cambiaba en su interior, como si la marea se llevara todas las preocupaciones y temores del pasado. Un crujido de tablas tras ella la hizo volverse. Ágata estaba de pie en la puerta, con un aspecto inusualmente confuso y cansado. ¿No puedes dormir?, preguntó Sybil en voz baja. Ágata negó con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos veo a Iris en aquella cueva, tan pequeña, asustada. Sybil asintió, comprendiendo los sentimientos de su suegra. Lo sé, yo también tengo miedo. Se quedaron en silencio, mirando el océano. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era tenso ni hostil. Era comprensivo. Sybil, dijo finalmente Ágata, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Ia, necesito disculparme, por todo, por aquel ridículo juicio, por intentar alejar a Iris de ti, por no darme cuenta de lo importante que es para ella esta vida aquí, en Harborville. Sybil se volvió hacia su suegra, sorprendida por aquella repentina muestra de afecto. Ágata, no, déjame terminar. Ágata levantó la mano, deteniendo a Sybil. Cuando Iris desapareció, me di cuenta de lo mucho que la quería, y de lo mucho que te respeto por lo madre que te has convertido para ella. Estaba tan centrada en lo que creía que era mejor para Iris que me olvidé de lo más importante, el amor y los cuidados que le dabas cada día. Sybil sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Yo también te debo una disculpa, Ágata. Estaba tan dolida contigo, tenía tanto miedo de perder a Iris que no pude ver lo mucho que la querías. Los dos queríamos lo mejor para ella, solo que teníamos formas distintas de darnos cuenta. Ágata asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes? Cuando Ezra decidió quedarse aquí, en Harborville, me puse furiosa. Pensé que estaba arruinando su vida al renunciar a todas las oportunidades que su padre y yo habíamos creado para él. Pero ahora veo que acaba de encontrar su felicidad. E Iris se parece tanto a él. Sí, Sybil sonrió entre lágrimas. Ella heredó su amor por el mar, su sed de aventuras y su terquedad. Se rieron, y esa risa, aunque entre lágrimas, pareció borrar los últimos vestigios de tensión entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ágata. ¿Con la corte, con el futuro de Iris? Sybil respiró hondo. Creo que tenemos que hablar con Iris. Hablar de verdad, escucharla. Hemos estado tan metidas en nuestras ideas sobre su futuro que nos hemos olvidado de preguntarle qué quiere para sí misma. Ágata asintió. Tenéis razón. Pero primero, creo que tenemos que llamar a nuestros abogados y poner la demanda en espera. Esta locura tiene que parar. Estoy de acuerdo, dijo Sybil, sintiendo que un gran peso parecía caer de sus hombros. Pasaron la mañana hablando con los abogados y preparando el papeleo necesario para suspender el juicio. La noticia de la reconciliación de Sybil y Ágata se extendió rápidamente por Harborville, provocando una oleada de alivio y alegría entre la gente del pueblo. Cerca del mediodía, Iris se despertó. Estaba pálida y cansada, pero en sus ojos ya había reaparecido la chispa familiar de la curiosidad. «Buenos días, Sol». Sybil abrazó a su hija sintiendo que su corazón rebosaba de amor. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor, mamá», respondió Iris mirando vacilante a su abuela. «Abuela, ¿no estás enfadada conmigo por haberme escapado?» Ágata se acercó y se sentó junto a su nieta. «No, cariño, no estoy enfadada. Me alegro mucho de que estés bien. Todos estábamos muy asustados». Iris bajó los ojos. «No quería asustar a nadie. Yo solo quería encontrar respuestas. Sobre papá, sobre por qué mamá y tú discutís todo el tiempo». Sybil y Ágata se miraron. Era el momento de una conversación sincera. «Cariño»,
empezó Sibyl cogiendo la mano de su hija. La abuela y yo queremos pedirte perdón. Estábamos tan ocupadas con nuestras discusiones que nos olvidamos de lo más importante, tú y lo que quieres. Ágata asintió. Las dos te queremos más que a nada en el mundo, Iris, y los dos queremos lo mejor para ti. Pero parece que nos olvidamos de preguntarte qué es lo que tú misma crees que es mejor para ti. Iris desvió la mirada de su madre a su abuela, claramente sorprendida por este giro de los acontecimientos. ¿No vais a discutir más? ¿Y no habrá juicio? No, querida, sonrió Sibyl. Hemos decidido dejarnos de tonterías y pensar en vuestro futuro juntos, pero primero queremos saber de ti. Dinos qué quieres, Iris. Iris se lo pensó un momento y luego empezó a hablar, con una voz cada vez más segura. Me encanta Harborville, mamá. Me encanta nuestra casa, el mar, mis amigos. Todo aquí me recuerda a papá, y eso me hace feliz. Pero se volvió hacia Ágata. También me encanta cuando me hablas de grandes ciudades y museos y conciertos, y me encanta resolver las tareas difíciles que me mandas, abuela. Iris respiró hondo y continuó. Quiero estudiar, aprender cosas nuevas. Quiero ser bióloga marina como mamá y explorar el océano como papá. Pero también quiero poder viajar, ver el mundo fuera de Harborville. Sibyl y Ágata escucharon atentamente, sorprendidas por la madurez de los razonamientos de la niña. ¿Sabéis qué? Iris se animó de repente. ¿Por qué no hacemos esto? Yo viviré aquí con mi madre e iré a nuestro colegio. Pero podríamos organizar clases extra para mí, quizá clases online con los mejores profesores. Y en vacaciones podría ir con mi abuela a Boston, visitar museos y exposiciones. Y quizá la abuela podría visitarnos más a menudo. Sibyl y Ágata se miraron, asombradas ante aquella sugerencia. Eso parece un plan estupendo, cielo, dijo Sibyl, sintiendo que un calor le invadía el pecho. En efecto, Iris, añadió Ágata, con los ojos brillantes de orgullo. Has encontrado una solución maravillosa. Iris se iluminó. ¿De verdad? ¿A las dos os gusta la idea? Mucho, asintió Sibyl. Te permitirá recibir una mejor educación sin alejarte de tu casa y de tus amigos. Y podré ver a mi nieta favorita más a menudo, sonrió Ágata. Es perfecto. Se abrazaron las tres, y en ese momento Sibyl sintió que los últimos vestigios de tensión y miedo la abandonaban. Miró a Ágata por encima de la cabeza de Iris y vio en los ojos de su suegra un reflejo de sus propios sentimientos, alivio, alegría y esperanza en el futuro. Durante los días siguientes trabajaron en los detalles del plan. Ágata se puso en contacto con varios colegios de prestigio que ofrecían programas en línea para niños superdotados. Sibyl se reunió con el director del Instituto de Harborville para hablar de la posibilidad de un plan de aprendizaje personalizado para Iris. Toda la ciudad pareció respirar aliviada. La gente se acercaba a Sibyl por la calle, expresándole su apoyo y su alegría por ellos. Mucha gente se ofreció a ayudar. Algunos se ofrecieron a dar a Iris clases extra de sus asignaturas, otros a organizar excursiones a empresas locales y centros de investigación. Una tarde, mientras estaban sentadas en el porche viendo la puesta de sol, Ágata dijo de repente: «Sabes, Sibyl, creo que Ezra estaría muy orgulloso ahora mismo, orgulloso de Iris y de ti». Sibyl sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Ágata. Y a menudo pienso en lo que diría si estuviera aquí». Ágata cogió la mano de Sibyl. «Él está aquí, Sibyl. En cada sonrisa de Iris, en el sonido de las olas, en esta puesta de sol. Ezra amaba la vida en todas sus formas, y ese amor vive en Iris». Se sentaron en silencio, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, coloreando el cielo y el mar con brillantes tonos naranjas y rosas. Iris jugaba en la playa y sus risas llegaban hasta la veranda, mezclándose con el sonido de las olas. Sibyl sintió que algo nuevo crecía en su interior.
una sensación de paz y confianza en el futuro. Sabía que les esperaban muchos retos. Tenían que lidiar con nueva información sobre la muerte de Ezra, aprender a equilibrar el aprendizaje tradicional y en línea para Iris, construir nuevas relaciones entre las 3 generaciones de su familia. Pero ahora, mirando a su hija jugar y sintiendo el apoyo de Agatha, Sybil lo sabía. Lo conseguirían. Como el océano, su vida tendría altibajos, tormentas y bajones. Pero mientras estuvieran juntas, mientras recordaran lo que era realmente importante, podrían superar cualquier dificultad. La marea empezaba a cambiar, trayendo consigo nuevas posibilidades y nuevas esperanzas. Y Sybil estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. Habían pasado 6 meses desde el día en que Sybil, Agatha e Iris se sentaron en la veranda a hablar del futuro. Mucho había cambiado en ese tiempo, pero lo principal seguía siendo lo mismo: su amor mutuo y su deseo de hacer que la vida de Iris fuera plena y feliz. Sybil estaba en la playa viendo cómo Iris contaba con entusiasmo a un grupo de niños de la zona las criaturas marinas que acababan de encontrar en una charca. Su hija, vestida con una pequeña bata de laboratorio, regalo del personal del centro de investigación, parecía una auténtica científica. «Mira, es una estrella de mar», exclamó Iris. Cogiendo con cuidado a la criatura. «Tiene 5 rayos, y adivina qué. Si pierde uno, le puede crecer uno nuevo». Los niños escuchaban con la boca abierta de asombro. Sybil sonrió, sintiendo que su corazón rebosaba de orgullo. El nuevo programa educativo de Iris, que combinaba clases en línea de los mejores profesores del país con formación práctica en Harborville, había superado todas sus expectativas. «Es una profesora nata», llegó la voz de Agatha mientras se acercaba y se colocaba junto a Sybil. «Igual que Ezra». Sybil asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor ante la mención de su marido, pero ahora ese dolor se mezclaba con un cálido sentimiento de gratitud por los años que habían pasado juntos y por la hija que había heredado tanto de su padre. «Sí, es maravillosa», convino Sybil. «Y sabes, Agatha, tengo que agradecértelo. Sin tu insistencia en una mejor educación, nunca se nos habría ocurrido esta idea». Agatha negó con la cabeza. «No, Sybil. Soy yo quien debería darte las gracias. Me has enseñado que la verdadera educación no consiste solo en escuelas prestigiosas y libros de texto caros. Es amor al conocimiento, curiosidad y conexión con el mundo que nos rodea. Todo lo que Iris está recibiendo aquí, en Harborville». Se quedaron en silencio, viendo cómo Iris terminaba su improvisada lección y devolvía la estrella de mar al agua. Los niños se dispersaron, comentando lo que habían oído, e Iris corrió hacia su madre y su abuela. «Mamá, abuela, ¿habéis visto eso? Les he contado todo lo que aprendí ayer en la clase online de biología marina». «Lo vimos, cielo», sonrió Sybil, abrazando a su hija. «Estuviste maravillosa». «De verdad, querida», añadió Agatha. «Eres una erudita y una profesora nata». Iris se deshizo en elogios. «¿Y sabes qué? Se me ha ocurrido un tema para mi próximo proyecto. Quiero investigar cómo afecta la contaminación por plásticos a la vida marina de nuestra bahía». Sybil y Agatha se miraron, sorprendidas por la seriedad del tema. «Es un problema muy importante, cariño», dijo Sybil, «pero también muy difícil. ¿Estás segura de que puedes afrontarlo?» Iris asintió con entusiasmo. «Sí, mi profesor de ciencias ambientales en línea dijo que era una gran idea, y el señor Fisher prometió ayudarme a recoger muestras durante su viaje de pesca». «Bueno», sonrió Agatha, «parece que tenemos una verdadera activista medioambiental creciendo». Caminaron por la orilla, Iris delante, recogiendo conchas y guijarros interesantes, Sybil y Agatha detrás, hablando en voz baja. «¿Sabes, Sybil?», dijo Agatha. «Creo que es hora de que me mude a Harborville. No permanentemente, por supuesto, pero al menos durante 6 meses.
Quiero estar cerca de Iris, verla crecer y desarrollarse. Sybil se detuvo, mirando sorprendida a su suegra. ¿Hablas en serio? ¿Y tu trabajo? ¿Tu vida en Boston? Agatha se encogió de hombros. Puedo manejar la mayoría de las cosas a distancia. En cuanto a la vida, Sybil, nunca me he sentido más viva que aquí en Harborville, a tu lado. Sybil sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a Agatha, sintiendo cómo los últimos vestigios de viejos resentimientos y malentendidos se disolvían en aquel abrazo. Nos alegrará tenerte cerca, dijo sinceramente. Aquella tarde se sentaron en el porche de la casa de Sybil a contemplar la puesta de sol. Iris ya estaba dormida, cansada de un día ajetreado y entusiasmada con su próximo proyecto de investigación. «¿Sabes?», dijo Sybil mirando al océano, «creo que he encontrado una nueva dirección para mi trabajo». «¿Sí?», preguntó Agatha con interés. Sybil asintió. «Quiero crear un programa educativo para los niños de Harborville, una especie de escuela del mar donde puedan aprender sobre el océano, ecología, biología, actividades prácticas, investigación, proyectos, todas esas cosas que tanto le gustan a Iris». «Es una idea maravillosa, Sybil», exclamó Agatha. «Podrías utilizar tus conocimientos y experiencia para inspirar a una nueva generación de defensores del océano». «Sí, ¿y sabes qué? Creo que podríamos asociarnos con escuelas online como a la que asiste Iris. Imagínate, los niños de las grandes ciudades podrían venir aquí a los programas de verano y nuestros hijos podrían aprender de los mejores profesores online». A Agatha se le iluminaron los ojos. «Sybil, es genial. Yo podría ayudar con la organización y la recaudación de fondos. Tengo contactos en círculos educativos que podrían estar interesados en un proyecto así». Pasaron el resto de la noche discutiendo los detalles de la idea, y cuanto más hablaban, más real y emocionante parecía el proyecto. A la mañana siguiente, Sybil se despertó con una sensación de renovación y expectación. Salió de casa en silencio, tratando de no despertar a Iris y Agatha, y se dirigió al océano. El sol empezaba a salir y coloreaba el cielo y el agua con suaves tonos rosados. Sybil respiró profundamente el aire salado del mar, sintiendo cómo la llenaba la energía del nuevo día. Oyó pasos detrás de ella y se dio la vuelta. Iris y Agatha caminaban hacia ella, ambas en pijama y con el pelo revuelto por el sueño. «Nos hemos despertado y no estabas», dijo Iris, bostezando. «Así que decidimos buscarte aquí». Sybil abrió los brazos e Iris corrió hacia ella. Agatha se acercó y se puso a su lado, apoyando la mano en el hombro de su cuñada. Permanecieron así, abrazadas, contemplando el sol naciente y el vasto océano ante ellas. Sybil sintió que su corazón rebosaba de amor y gratitud. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «Ezra siempre decía que el océano no es una barrera, sino un camino hacia nuevos horizontes, nuevas posibilidades». Iris levantó la cabeza, mirando a su madre con sus brillantes ojos verdes, tan parecidos a los de su padre. «¿Y encontraremos esos nuevos horizontes, mamá?». Sybil sonrió, sintiendo un calor derramarse en su pecho. «Sí, cariño, ya los hemos encontrado, y seguiremos buscándolos cada día». Agatha apretó el hombro de Sybil. «Juntas», añadió. «Juntas», repitieron Sybil e Iris. Estaban en la orilla, 3 generaciones de mujeres de la familia Cross, unidas por el amor, el dolor de la pérdida y la esperanza en el futuro. El océano se extendía ante ellas, vasto, misterioso, lleno de posibilidades. Como sus vidas. Sybil sabía que tenían muchos retos por delante. Tenían que enfrentarse a los misterios del pasado, construir un nuevo futuro, encontrar el equilibrio entre tradición e innovación. Pero ahora, de pie junto a su hija y su suegra, contemplando el nuevo amanecer, se sentía segura. Lo conseguirían. Juntas podrían capear cualquier temporal y abrirse camino hacia nuevos horizontes.
El océano retumbaba, el sol se elevaba cada vez más y comenzaba un nuevo día en Harborville, un día lleno de esperanza, oportunidades y amor.